hago yo. Dice grabando en la nube, a ver, no sé. Ahí está, ahí está. Ese va a quedar grabado en el... Yo ya sé dónde queda ese. Después te paso. Yo bajo eso y te paso. Ah, bueno. No, no queda en tu máquina. Eso va a quedar en la plataforma Zoom que yo tengo la licencia, donde yo hice la reunión. Ahí queda. Ok. Ahí están Ok. las grabaciones. Bueno, chicos, buenas a todos. Vamos a empezar con pruebas de hipótesis. Con el, el primer documento que les envié, que tiene pruebas que involucran a una sola población. Esperen un poco, disculpen a ver si abrí bien, porque este yo lo había sacado. A ver hasta dónde tenemos esto. No, este tiene todo. Esperen un poquito. La gente nueva que se va uniendo, que vaya silenciando su micrófono. Ahí está. Voy a compartir pantalla entonces. Ahí está. Entonces, ¿se ve? Sí se ve, sí se Bien. ve. Entonces, este tema es el otro punto de cuando hacemos inferencia estadística. Lo primero que vimos al hacer inferencia fue inferencia para hacer estimaciones por intervalo de confianza, y ahora vamos a ir a algo que a veces hasta le confunde, pero no es igual, es parecido, que se llama prueba de hipótesis. Entonces, bueno, yo planteé el concepto de hipótesis, cómo son las hipótesis en estadística, las regiones, pero regiones habitualmente se ponen en los libros de estadística así, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de probabilidades a esas regiones. Los errores que se pueden cometer, el valor P o el P-valor, que es un valor que nos hace decidir si una hipótesis, si la hipótesis nula la tenemos que aceptar o rechazar. Y la primera representación que les mandé involucran a un solo promedio, y después les envié otra presentación donde está prueba para dos promedios. La parte teórica, entonces voy a leer poco. Es una hipótesis, algo que una conjetura, algo que uno piensa, entonces puede verse una realidad de distintas maneras, y entonces uno puede formular, en estadística acostumbramos a formular las hipótesis como afirmaciones. Por ejemplo, la vida media de las computadoras es de 6 años. El consumo moderado de alcohol en la comida reduce el riesgo de infarto. Hay otras disciplinas, más las áreas humanísticas, las sociales, que las hipótesis las plantean como preguntas, como decir, la vida media de la computadora es 6 años, pero como formulándose una pregunta. Nosotros en estadística las hipótesis las planteamos como afirmaciones, que después tenemos que demostrar si eso que estamos diciendo, los datos que tomamos nos conducen a aceptar esas hipótesis, o bien la tenemos que rechazar porque los datos no nos evidencian esa hipótesis. Entonces, ahí hay una definición que es una suposición respecto de lo que se observa de la realidad. Ahí.
Y en estadística vamos a formular dos hipótesis, porque el problema de investigación generalmente tiene una hipótesis. Por ejemplo, que ustedes están trabajando en una empresa y el administrador sostiene de que los cursos de capacitación al personal aumentarían el rendimiento del personal. Entonces, o bien que algún incentivo económico que les den a los empleados va a mejorar su rendimiento. Entonces uno tiene que hacer una prueba y tiene que evaluar si esa hipótesis era cierta o no. Esas son hipótesis de investigación. Después, a las hipótesis de investigación, nosotros tenemos que traducir a hipótesis estadísticas. Y en estadística lo que se hace habitualmente es traducir una hipótesis de investigación en una hipótesis donde formulemos que algún parámetro tiene algún valor, donde formulemos si hay dos variables que puedan estar relacionadas. Es decir, en estadística vamos acotando la gran hipótesis que suele tener el investigador, y muchas veces para responder a una pregunta de investigación o a una hipótesis en investigación necesitamos varias hipótesis estadísticas. Por ejemplo, más en las ciencias sociales o en una empresa donde uno habla de calidad. Calidad de un producto tiene una definición y a lo mejor involucra muchos aspectos, no solamente una variable. Y en estadística, en general, por lo menos esta parte que vamos a ver con ustedes, vamos a hacer la hipótesis de una variable a la vez. Entonces, separemos lo que es una hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. Después nosotros los ejercicios, casi siempre, vamos directamente a la hipótesis estadística, porque necesitamos que ustedes se entrenen en cómo probar una hipótesis. Entonces, no están haciendo investigación ahora, pero sí vale la pena hacer esa diferenciación. Una cosa es lo que uno quiere investigar y después cómo lo traduce a hipótesis estadísticas. Ahí damos ejemplos de tipos de hipótesis. Y las dos hipótesis que nos planteamos en estadística se denominan, por un lado, hipótesis nula, que se simboliza como H0, y por otro lado, hipótesis alternativa, que se simboliza como H1, o hay libros, los más viejos sobre todo, que tienen H_A. Nosotros usamos indistintamente cualquiera de las dos nomenclaturas, pero creo que se está tendiendo a poner solamente H0 y H1 a las hipótesis. Bueno, ¿cómo definimos esta hipótesis nula? Dice acá que establece una igualdad. En general se plantea lo que uno conoce o lo que se sabe hasta ese momento, lo que es, algunos libros dicen el statu quo, lo que es más conocido y de lo que hay más información. Y la hipótesis alternativa se describe generalmente como lo opuesto a la hipótesis nula y plantea la situación de, bueno, ¿con qué nos quedamos si decidimos rechazar la hipótesis nula? Acá, por ejemplo, dice, la proporción poblacional, bueno, este es un ejemplo que venía. No. Pensé que ya planteé el ejemplo. Ejemplo de hipótesis, la proporción poblacional que prefiere el producto de Morrell supera el 50%. Esta es una hipótesis de investigación planteada así, no como igualdad, sino como una oración, una afirmación que uno hace. ¿Cómo traducimos esta hipótesis a hipótesis estadística?
Entonces ahí la hipótesis nula sería que la proporción de poblacional que prefiere ese producto es el 50%, y la hipótesis alternativa sería que la proporción que prefiere el producto es mayor que el 50%. Acá dice, como verán, la hipótesis nula se plantea una igualdad y representa lo que ya es sabido, generalmente por estudios previos o en hipótesis, y en la hipótesis alternativa se plantea lo que se quiere demostrar. Esto yo pongo acá que es como un protocolo que se establece en investigación, y en realidad es así. Si uno quiere demostrar algo que para lo cual va a invertir tiempo, esfuerzo, dinero para tomar los datos y para tener un respaldo metodológico que ayude a afirmar algo, uno lo que va a demostrar es algo que no se sabe, que no está en antecedentes, que es algo nuevo lo que quiere demostrar. Y el protocolo en investigación entonces le dice, muy bien, ¿usted quiere demostrar algo nuevo? Tiene que tener datos suficientes para probar eso nuevo. Mientras tanto, nosotros tenemos la creencia opuesta, que eso que usted está diciendo no es cierto. Usted tiene que tener evidencia para demostrarlo. Así es que, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ustedes bien sabrán que para demostrar que un medicamento realmente tiene un efecto determinado, suelen pasar años para que eso sea aprobado, porque en realidad se parte de que no produce ese efecto, y uno con los datos, y nunca tiene suficientes datos como para decir, mire, realmente se está produciendo esto, lo que busca la investigación es que tengamos datos reales. A mí no me gusta el boxeo, pero algunas pocas veces que vi, lo voy a relacionar con las pruebas de hipótesis porque en boxeo el que tiene la corona, el cinturón, no sé cómo se llamará porque yo no veo, tiene un beneficio ya, un hándicap, de que si uno quiere quitarle esa corona o quitarle el puesto, tiene que demostrar que es mejor. Si no, el jurado termina siempre dándole el beneficio de lo que ya está. Vos te ganaste ese lugar, perfecto, estás acá. Si viene alguien y quiere quitar ese lugar, tiene que demostrar que que es mejor. Y en investigación es así. Lo que ya está establecido, lo que se conoce más, lo que se sabe, es lo que está. Y lo que se da por cierto. Si yo quiero demostrar algo nuevo, si hay poco que se sepa de una metodología o el efecto que tenga algún material combinado con otro, lo tengo que demostrar. Y tengo que demostrar que es mejor que lo que se venía haciendo hasta ahora. Si no, no se cambia una estructura, no se invierte dinero para cambiar. Si no, hay cuestiones económicas que suelen tener los empresarios que dicen, ojo, para esto yo necesito tener evidencia suficiente. Entonces, así es el planteo de las hipótesis nulas y alternativas. Y la prueba de hipótesis es un proceso. Una vez que uno plantea las hipótesis nula y alternativa para estudiar una determinada situación, hay que seguir después un procedimiento para determinar si esa hipótesis va a ser aceptada o rechazada. Ese procedimiento se llama haremos una prueba. En estadística entonces se denomina que es la prueba un proceso formalizado que utiliza información de una muestra para decidir si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ay, no sé por qué hago para abajo y se me va para arriba. Ahí está, prueba de hipótesis. Se basan en formular al principio de la investigación de forma clara la llamada hipótesis nula que sometemos a comprobación o contraste para evaluar su grado de certeza.
Y tenemos también la necesidad de formular una hipótesis alternativa, que podemos decir que es, si llegara a rechazar la nula, con la hipótesis que yo me quedo. Podemos decir que una prueba de hipótesis es un procedimiento de elección entre H sub 0 y H sub 1. ¿Cómo lo vemos esto ahora a través del concepto de probabilidad o de una función de probabilidad? Entonces, pensamos en hipótesis, en cuestiones empresariales, en cuestión de distintas situaciones. ¿Cómo hacemos primero para traducir una hipótesis general a una hipótesis estadística? Muchas veces una hipótesis, como les decía, implican varias pruebas estadísticas que tengamos que hacer para distintas variables, ¿no? No siempre es tan clara la variable. Yo siempre digo, en agricultura, muchos factores están involucrados en la producción, pero el productor, que es un empresario, lo que le interesa es el rendimiento y la producción. Entonces, hay una variable que puede ser que sintetiza todo un proceso, que es la variable rendimiento o la variable producción, y uno puede hacer investigaciones sobre esa variable. Pero eso no necesariamente es lo mejor. Nosotros sabemos que la aplicación de fertilizantes, la aplicación de indiscriminada de algunas cosas, aumenta la productividad ahora, es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque tal vez produce algunos efectos negativos en el suelo que el día de mañana complican la productividad. Entonces, son muchas las variables que uno tendría que ver, tendríamos que mirar qué pasa con el suelo, qué pasa con la altura de la planta, el color de las hojas, no sé, muchas variables. Y si estamos en una empresa también, generalmente el empresario puede mirar el rendimiento del producto y la calidad, pero que son variables que sintetizan un conjunto de cosas. Pero están involucrados otros factores, muchas veces el desgaste que puede tener una maquinaria, la cantidad de personas involucradas para el trabajo, que sería un costo. O sea, hay muchos factores que uno tendría que mirar para responder a una hipótesis. Y no solamente eso, entonces, la primera dificultad es cómo traducir una hipótesis a hipótesis estadística. Y la segunda situación es decir, bueno, ahora que me planteé en estadística un valor, una hipótesis estadística, la nula, la alternativa, ¿cuál es el procedimiento que seguimos en estadística? Acá ustedes están viendo la campana de Gauss o la distribución normal, donde simplemente para ver cuál es el razonamiento estadístico, yo le pongo dos posibles distribuciones. Y se suponga que dos distribuciones de probabilidad tenemos y no se sabe cuál es la que corresponde a la población bajo estudio. La población bajo estudio no sabemos si corresponde a esta distribución de valores que tiene media 100 o si corresponde a esta otra distribución que tiene media 200. Entonces se plantean la hipótesis estadística con algún criterio. Yo le decía, usted tiene que saber qué es lo que se conoce hasta ese momento. Bueno, ¿es 100 o es mayor que 100 en la hipótesis alternativa? ¿Qué vamos a hacer? Se obtienen datos, tenemos un set de datos, una muestra, para decidir si los datos corresponden a esta distribución o corresponden a esta distribución. Y vamos a decidir si corresponde a esta o a esta, basándonos en un valor de probabilidad, que se llama p-valor. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener un estadístico de prueba, decimos nosotros, que va a ser un cálculo que hagamos, y vamos a encontrar su valor de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor más extremo que ese? Bajo la distribución de la hipótesis nula. Si esa probabilidad es muy chica,
estaría diciendo, miren, este dato tiene poca probabilidad de pertenecer a esta población y tiene más probabilidad de pertenecer a esta otra población. Préstame una hojita o algo para anotarte. Entonces, Que por favor considerando silencien un los valor, micrófonos. sí, como yo no veo el auditorio, estoy mirando la presentación, nomás no sé si escribieron algo o qué. Bueno, la No, no se decisión preocupe, entonces yo estoy vamos a controlando basar el en... chat. Bueno, buenísimo. La decisión se va a basar entonces en obtener un valor de probabilidad y ese valor nos va a ayudar a decidir si aceptamos esta hipótesis nula o si la rechazamos y por ende estaríamos aceptando que es mayor, que es menor. Acuérdense de que si pensamos en una distribución de valores, vamos a tener familias de distribuciones de valores, no necesariamente rechazo esta, me voy a quedar con que es esta. Esto fue para ponerle un ejemplo nomás. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, lo único que concluyo es que el promedio es mayor que 100. No voy a concluir una hipótesis donde me diga que el promedio es 200. El razonamiento en estadística y en la prueba de hipótesis es poner la igualdad solamente en la hipótesis nula. Entonces estoy aceptando o rechazando eso. Y en la hipótesis alternativa digo que es mayor. Si rechazo la nula, como planteé esta hipótesis alternativa, estaría aceptando que el promedio es mayor que 100. Esto es simplemente para que ustedes asocien la idea de probabilidad. Si yo me fijo un valor y digo, bueno, acá está un valor, el valor que yo calculé, y digo, tiene esta probabilidad bajo la distribución primera y tiene esta probabilidad bajo la otra distribución. Si yo obtuviera este valor, tendría que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, porque estoy teniendo un área más grande, fíjense, toda esta área es mayor a toda esta área que tengo acá. Estaría diciendo, no, este valor que yo calculé tiene poca probabilidad en esta distribución, tiene más probabilidad en esta otra distribución. Pero lo que uno mira, yo le puse acá el rosado para que ustedes entiendan nomás el concepto que estamos manejando. Pero siempre lo que vamos a tener es este valor en azul, que es el p-valor. Ese es un valor que es la probabilidad del estadístico de prueba. Chicos, yo sé que este tema realmente es muy difícil a veces de comprender. A mí me costó mucho, es más, siempre cuento como anécdota que después de ver este tema en mi clase de estadística, yo dije, no me voy a dedicar nunca a esto, me voy a dedicar a la programación, a la computación, a algo de eso, pero no a este tema. ¿Por qué? Porque a uno no le gusta lo que no entiende. Después cuando uno comienza a entender, a encontrarle un sentido, a decir, bueno, a lo mejor no es una ciencia exacta, pero es la ciencia que me permite hacer demostraciones con cierto rigor metodológico. Entonces vemos la utilidad que tiene y que de hecho está aceptada la estadística como la rama que va por detrás de los trabajos de investigación. Entonces ahí uno se da cuenta que tiene utilidad, pero reconozco que no es un tema sencillo, que esto que le estoy diciendo ahora es para que ustedes intuitivamente entiendan cómo yo decido aceptar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa basándome en un concepto de probabilidad. Después, bueno, también existe, como la estadística no es una ciencia exacta, dos situaciones posibles cuando tomamos una decisión. Si yo decido
rechazar la hipótesis nula, puedo llegar a cometer el error de tipo 1, que sería rechazar una hipótesis verdadera. Y si yo decido no rechazar la hipótesis nula, aceptarla, estaría cometiendo el error de tipo 2, tendría, perdón, la probabilidad de cometer el error de tipo 2 si es que esa hipótesis fuera falsa. Nunca vamos a saber la verdad, cuál es la realidad. ¿Por qué nunca vamos a saber la realidad? Porque estamos trabajando con una muestra y no con la población. Nosotros no sabemos si la hipótesis es verdadera o falsa. No sabemos, vamos a basarnos en evidencia para decidir qué es lo que pasó. Es como sucede en criminalística, cuando ya pasó un incidente, nunca vamos a volver a tener la realidad. Lo que vamos buscando son hechos, datos que nos conduzcan a determinar qué fue lo que pasó, y siempre existe una probabilidad de error. Lo que vamos a tratar es de minimizar ese error. Lo que vamos a tratar es de controlar ese error y decir, bueno, con nuestros datos tenemos un 99% de certeza y un 1% de error. Así como hablábamos con la estimación por intervalo de confianza. Entonces, en estadística se pueden cometer hipótesis y se pueden cometer errores, perdón, y el error que uno va a tratar de controlar es el error de tipo 1. Ese también es como un protocolo en investigación. ¿Y por qué le decía? ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de hipótesis decíamos, tenemos que tener evidencia con nuestros datos para rechazar la hipótesis nula? La metodología protege la hipótesis nula. Tengo que tener evidencia para rechazar. Entonces es el error que uno trata de controlar, de que el investigador, como generalmente quiere rechazar la hipótesis nula, porque si nos ponemos a hacer algo es porque generalmente queremos demostrar algo nuevo. Entonces lo que hace la investigación es, ojo, no cometan el error de tipo 1, no digan que algo es que no es cierta la hipótesis nula cuando realmente es verdad. Error de tipo 1, error de tipo 2. El p-valor es la probabilidad. Disculpame, dame un Entonces, segundo. sí. Le voy a pedir que apaguen los micrófonos. Ahí está. Bueno. Ahí, ¿Sigo, Roxy? sí, sí, por favor. Bien. Entonces, ese valor el p-valor que es tan importante, se llama así p-valor por la literatura inglesa o norteamericana, p-value, le dicen, y es el valor de probabilidad. Nosotros después adoptamos la traducción p-valor, pero es un valor de probabilidad que se obtiene de una distribución. El p-valor es la probabilidad en la distribución teórica de obtener un valor más extremo que el encontrado. Se debe entender que un valor muy pequeño de p es una evidencia que la hipótesis nula no es cierta y la debemos rechazar. ¿Cómo se plantean las hipótesis alternativas? Yo le di el primer ejemplo donde decíamos, el promedio es 100 y teníamos como planteada una hipótesis alternativa donde decíamos el promedio es mayor que 100. Pero se pueden plantear 3 situaciones distintas de hipótesis alternativas. Podemos decir que si no es igual es distinto, podemos decir que si no es igual es menor o es mayor. ¿Cuándo planteamos esto? La hipótesis alternativa distinto, mayor o menor.
En la experiencia que yo tengo de hacer análisis de datos, sobre todo porque yo estoy trabajando mucho en el área biológica, la hipótesis que se plantean siempre son de distinto. No nos planteamos, si no es igual, es algo diferente. Es tan variable y a veces uno tiene tan poca información de lo que puede pasar que uno plantea la hipótesis alternativa diferente. Ahora, en algunas áreas uno puede pensar que si no es igual, la otra posibilidad es que sea menor. No hay posibilidad de que sea mayor. O al revés, si no es igual, la única posibilidad es que sea mayor. No hay posibilidad de que sea menor. Si tenemos esa certeza con investigaciones previas, con algún fundamento matemático, ¿sí? Entonces nosotros podemos plantear hipótesis alternativas que se denominan unilaterales. Están en una dirección, acá, o en otra dirección. Si no, se llaman bilaterales. Esa área sombreada son los valores que nos conducirían a rechazar la hipótesis nula y a quedarnos con la hipótesis alternativa. Y comúnmente se llaman regiones de rechazo, en las que están pintaditas, y esto que está acá en blanco se denomina región de aceptación, siempre pensando en la hipótesis nula. Entonces, uno tiene un procedimiento para hacer una hipótesis. Primero la formulación de hipótesis, después especificar un nivel alfa, un nivel de error que permitido, digamos, hay que especificar para después poder decidir, porque el p-valor lo voy a comparar con este valor. Entonces yo tengo que especificar primero cuál va a ser ese valor que voy a comparar. Si va a ser el 5%, el 1%, el 10% o el 20%. Eso es arbitrario, lo decide el investigador. Después, dependiendo de la variable y de lo que yo quiera probar, vamos a elegir un estadístico de prueba, se llama. Vamos a ver cómo hacemos la prueba y en consecuencia vamos a tener asociada una distribución de probabilidades. Vamos a establecer el criterio de decisión, o sea, dependiendo de las hipótesis que yo me formulé, voy a decir, bueno, ¿cuándo rechazo la hipótesis nula? Eso sería el criterio, ¿cuándo decido rechazar? Se tienen los datos, se obtienen los datos de alguna forma, se realizan los cálculos y se toma la decisión. Ay, ya me pasé. Si tenemos la hipótesis de que el promedio es igual a un valor constante, se denominan pruebas que involucran a una sola población. Podríamos tener esta hipótesis alternativa o esta hipótesis alternativa o esta. Por lo tanto, las regiones de rechazo sería esta o estas dos. Basándonos en el teorema central del límite, donde sabemos que la distribución del promedio es una distribución normal con media mu y desvío estándar sigma sobre raíz de n, cualquier promedio tiene una distribución normal, entonces vamos a hacer el cálculo de la z, estandarizar ese valor, restarle su media, dividirle por su desvío estándar, y cuando hagamos este cálculo vamos a calcular el p-valor en una distribución z. En los tres casos el estadístico de prueba será una z si n es mayor a 30 o t de student si n es menor que 30. Y tendremos que obtener el p-valor de esas distribuciones de z o de t y comparar ese p-valor o valor de probabilidad con el alfa. Si estamos en una de las dos primeras situaciones con alfa o si es en esta situación alfa sobre 2. Ay, qué bárbaro, siempre hago lo mismo. Sí.
Le puse que también es posible para variables de tipo cualitativas pensar en hipótesis de proporciones, como no solamente el promedio, podemos probar qué pasa si tenemos una variable cualitativa y lo único que podemos hacer si la variable está expresada en categoría es decir, bueno, la proporción de que le consumen determinado producto, cómo hago una prueba de hipótesis con respecto a una proporción, y bueno, planteamos la hipótesis nula de que la proporción tiene tal valor, y la hipótesis alternativa, como ya vimos, y el estadístico de prueba en este caso es este. Hay que calcular la proporción con los datos, restarle a la proporción que planteamos en la hipótesis, y dividir por el desvío estándar de la proporción que tiene esta expresión matemática. Vamos a ver un ejemplo, acá les muestra donde le dice que el promedio de las computadoras de 5 años, pero se sospecha que, o se quiere probar la hipótesis de que es menor que 5 años, que no llega a los 5 años. Entonces, se puede plantear esto, ya le digo, cuando sabemos que es 5 o menos, pero no vamos a probar que es más de 5 años porque no, porque hay evidencia para decir, bueno, esa situación no puede suceder. O es igual a 5 o es menor. Si tenemos conocimiento para plantear esto, lo planteamos. Después, ¿qué hacemos? Se obtienen datos. Se obtienen 36 computadoras, de las cuales se conoce cuánto tiempo duró, se calcula el promedio y dice que es 4,33 años, y un desvío estándar, que dice que es 1,12 años. ¿Cómo hago yo para decidir? Tenemos que hacer una prueba. No es suficiente con mirar este promedio y decir, en realidad el promedio de las 36 computadoras me dio un número menor que 5. Con eso ya tengo evidencia suficiente como para decir, rechazo la nula y me quedo con la alternativa. No es evidencia suficiente. ¿Por qué no es evidencia suficiente? Porque esto es una variable y puede ser que por puro azar me haya dado este valor. Yo tengo que tener una medida de variabilidad que es el desvío estándar y tengo que involucrar esta medida de variabilidad en mi prueba de hipótesis. Entonces, es por eso que uno hace este cálculo. Tiene en cuenta el promedio, pero también tiene en cuenta el desvío estándar para tomar una decisión. No es suficiente con mirar este valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el Z, que sería 433 menos 5 dividido el desvío estándar sobre raíz de n. Me dio este valor. El Z es 3,58. Fíjense que yo estoy sombreando este valorcito cuando mi hipótesis alternativa en realidad era que sea menor. Acá planteamos la hipótesis alternativa. No planteé. Tendríamos que poner acá cuál es la hipótesis alternativa. Era que sea 5 años o que sea menos. Entonces yo lo que tendría que tener es esta situación. Esta. De todos modos, como una distribución simétrica, estaríamos pensando en el mismo valor pero negativo. Acá en realidad es negativo, fíjense que es 4 menos 5. El que me da el signo a toda esta función es el numerador. En el denominador yo tengo un número positivo. Entonces, esto es un número negativo. La probabilidad de obtener un valor más extremo que menos 5,58 es 0,001. Esto debería estar acá. Es lo mismo que yo piense en obtener un valor más extremo que 3,589. ¿Está? Es lo mismo porque la distribución es simétrica. Pero
yo le hubiera puesto la otra figura y acá va un signo negativo. Acá hay otro ejemplo donde se plantean las hipótesis, tendría datos y hay que hacer un cálculo. ¿Y de dónde sale este valor? Del buscar en la distribución Z o T en este caso, porque acá eran pocos datos, con 9 grados de libertad acá, porque eran 10 datos en este ejemplo, 10 envases. ¿Cuál es el valor más extremo que este? Y ese p-valor comparar con el alfa o con el alfa sobre 2. ¿Qué más? Acá terminamos con esto. Y después vendría el otro. Voy a dejar de compartir. Después tendría que compartir. No lo abrí. Esperen un segundo. Que voy a abrir el otro tema. Que involucran a 2 poblaciones. Y ahí sí les comparto. Acá está. Cuando tenemos una hipótesis que involucran 2 promedios, ya no es que mu es igual a un determinado valor, sino cuando quiero comparar 2 situaciones, tendríamos que ver cómo se planteó, cómo fueron tomados los datos para las 2 situaciones. ¿Por qué? Porque podemos tener muestras pareadas o muestras independientes. En la elección del método muestreo para obtener datos y probar las hipótesis se consideran 2 tipos de diseño. Uno se basa en muestras independientes y el otro se basa en muestras por pares o muestras apareadas o muestras pareadas también se suele llamar. Comienzo acá dándole un ejemplo. Suponga que los empleados de una fábrica usan 2 métodos distintos para realizar una tarea. La gerencia quiere identificar el método que utilice menos tiempo para realizar esa tarea, de manera de maximizar la producción. Entonces, se van a comparar los métodos y ver cuál les lleva menos tiempo. Se plantean las hipótesis. Se plantea acá la hipótesis como una diferencia. Que A sea igual a B es lo mismo que poner, que el promedio de A sea igual al promedio de B, es lo mismo que decir el promedio de A menos el promedio de B es igual a 0 o es distinto de 0. Podríamos, acá no sabemos cuál de los dos lleva menos tiempo. Entonces hacemos una hipótesis bilateral. Podemos obtener los datos de 2 formas diferentes. Se tomaron una muestra aleatoria de trabajadores y a cada uno de ellos se usa el método A y se toma otra muestra aleatoria de trabajadores y que ellos utilizan el método B. O bien, eso se llama muestras independientes. Un grupo hace con un método, otro grupo hace con otro método y se compara. O si no, está el diseño de muestras pareadas. Se toma una muestra aleatoria de trabajadores, a cada trabajador primero se le da un método y después se le da el otro método. Y se asigna de manera aleatoria qué método se le da primero o segundo y se evalúa. Este diseño, el segundo diseño, lo que estaría eliminando es el error que producen distintas personas. O sea, otro pudo hacer en menos tiempo porque es más hábil y no porque el método conduzca menos tiempo. Entonces, en experimentación, dicen que es más eficiente decir, no, probemos con individuos totalmente homogéneos. Si el mismo individuo, mucho mejor. Entonces, hay 2 tipos de forma. Hay veces que no se puede hacer muestra pareada
porque tenemos grupos distintos, porque la situación es diferente, entonces hay que mirar bien bajo qué situación se está trabajando. Se plantean las hipótesis parecido a lo que hoy les di cuando era una sola muestra, pero ahora para 2 poblaciones. Y si son muestras pareadas, la propuesta es, bueno, hagan la diferencia entre el tiempo o la variable que estamos analizando obtenido con el método A y el método B, hagan esa diferencia y prueben si el promedio de la diferencia es 0. Si el promedio de la diferencia es 0, quiere decir que no hay diferencia entre los métodos, y si el promedio de la diferencia es distinto de 0, porque hay diferencia entre los distintos métodos. Lo que decía ahí es que se asigna al azar si va a trabajar primero con un método y después con el otro, y se hace la diferencia siempre en una dirección. Siempre es hacer B menos A o A menos B, o sea, siempre lo que se le dio primero me dio lo que se le dio después, y tratar eso. Acuérdense de que pueden dar mi diferencia negativa, positiva, hay que sacar un promedio de la diferencia y el desvío estándar de la diferencia. Pensando en que esta es una nueva variable aleatoria que si no hay mucha diferencia entre los métodos va a tener promedio 0 y va a tener un desvío estándar. Entonces, vamos a comparar con una Z de la misma forma que planteamos anteriormente. El promedio menos eso dividido el desvío estándar. Se calcula un p-valor y se toma la decisión de aceptar o rechazar. Ahí hay un ejemplo. Y el último caso ya, porque se está haciendo tarde, es ¿qué pasa cuando tenemos 2 poblaciones diferentes? A, B. Ya no son muestras pareadas, podemos tener distinto tamaño inclusive para cada uno. La propuesta es, calculen el promedio, la variancia de cada uno, y hagan una varianza amalgamada, se llama. Es como un promedio de las 2 variancias, pero ponderado por el número de datos. Se saca este por este, más este por este, dividido n de A más n de B menos 2. Se saca este cálculo, se le toma raíz cuadrada, porque en el denominador va el desvío estándar, y se multiplica por la raíz cuadrada de 1 sobre NA más 1 sobre N de B. Que sería como hacer dividido raíz de N, pero acá tenemos 2N. Entonces esa es la forma. Lo que no le puse en la teoría, me parece, es que esta T, que vamos a buscar en qué distribución de T, en la distribución que tenga grados de libertad n de A más n de B menos 2. ¿Qué n? T, generalmente los grados de libertad son n menos 1. Acá como tenemos 2 poblaciones, tenemos 2 valores de n. Pero también vamos a restarle un grado de libertad por una población y otro grado de libertad por la otra población. Va a ser esta la distribución para la T, los grados de libertad de la T. Una vez que conozco la distribución, que calculé el valor, buscamos el p-valor y de esa forma tomamos la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Acá expliqué lo de las variancias amalgamadas. Profe, Sí, ya terminé, así que... en la diapositiva anterior, digamos, o sea, en la otra presentación, Sí. había una parte donde decía p-valor entre paréntesis, 3, y un valor igual a 0,0001. Sí. Y estaban preguntando de dónde sale eso. Sí. Ese es un valor de probabilidad que hay que buscar en la tabla. En la tabla. A ustedes no les enseñamos la tabla. Hay que buscar en un software. O en el Excel o en R. ¿Se acuerdan cuando vimos distribuciones de probabilidad? ¿Cómo buscábamos la probabilidad de obtener mayor o menor que un determinado valor? En el Excel están las distribuciones, distribución Z, no me acuerdo bien cuál era la función, pero está puesto en la teoría cuando vimos cómo calcular probabilidades de la T o de la Z. O con R, que también Roxana, no sé si vos le querés recordar cómo era.
Hola Laura, ¿se me escucha? Sí, Ok, sabe que hubieron algunas preguntas. Agustín Vicini, saca tu micrófono. Espera, hubieron varias preguntas, Laura, espera, ya te voy a ir leyendo. bueno, yo veo acá también. Dice, la primera fue, profe, ¿dónde sacamos el valor de P? Creo que esa ya Sí, contestaste. sí, sí. Después, había una que decía, creo que esa fue de la primer tanda de diapositivas. Sí. Dice, ¿cómo plantea el rechazo? ¿Por qué da menos de 5 la alternativa? Bueno. Lo que pueden tener duda es cómo plantear la hipótesis alternativa. En realidad nosotros, en los enunciados que hagamos, en los ejercicios, le vamos a tirar una idea de que se sospecha que es menor o se sospecha que es mayor, a modo de hacer una ejercitación. Pero en la realidad es que el trabajo de investigación que uno hace, ya sea en una empresa o ya sea en la industria o en investigación biológica, medicina, hay economía, hay muchas áreas donde podemos aplicar esto. Lo primero que hacemos es tener un conocimiento del problema que estamos estudiando, vamos a tener antecedentes, vamos a tener equipos de trabajo. El día que ustedes estén haciendo una investigación se van a insertar en un grupo de investigación donde haya gente que tenga más experiencia y que nos guíe en esta parte del planteo. Bueno, si no es igual, ¿qué opción tengo? Que sea distinto, que sea mayor, que sea menor. Eso no tienen por qué saberlo. Yo lo que trato es de decirle siempre eso porque me pongo en su lugar y yo me acuerdo cuando vi la materia que decía de dónde salen las distribuciones, de dónde salen esas hipótesis, cómo voy a hacer yo para reconocer una hipótesis. Pensemos que si tomamos en serio esto, en un trabajo, cuando estemos haciendo un trabajo real, este dato lo vamos a tener por antecedente y por el grupo de trabajo con el que uno tenga. Si es para aprobar la materia ahora, que es lo que más le está preocupando a ustedes, o hacer el práctico, lean el enunciado que le damos nosotros. No podemos hacerle enunciados muy largos, ni confundirlos tal vez con otras problemáticas de investigación. Le vamos a hacer enunciados cortos donde le digamos, sucede esto, se sospecha tal cosa y donde se le pone, se quiere, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, en agronomía teníamos uno donde le decíamos que una vacuna le producía estrés y el estrés se visualizaba por el contenido de pH, no sé. Entonces decíamos, bueno, si tiene estrés va a aumentar su pH. Y entonces en función de eso se razona un poco y se llega a cuáles van a ser las hipótesis nulas y cuáles son las hipótesis alternativas. Si es que reduce como en el ejemplo que veíamos hoy, que un método se hace en menos tiempo, primero decir, bueno, ¿cuál es la variable que vamos a investigar? El tiempo que le lleva al empleado a hacer el producto. Esa es mi variable respuesta. ¿Cómo lo voy a medir el tiempo? Hora, minuto, segundo, no sé. Voy a definir la cantidad de datos, la variable respuesta, que en ese caso el tiempo, y después digo, para considerar que B es mejor que A, lo que tengo que tener es un promedio de tiempo menor, porque lo que yo estoy buscando es que se reduzca el tiempo porque a mí me trae beneficio como empresario. Entonces, eso es lo que yo quiero que le encuentren sentido y que vayan pensando, bueno, ¿cómo tiene que ser el promedio para lograr una hipótesis? A lo mejor viendo el práctico podemos ver... Laura, otra pregunta que es de la teoría. Dice, en el ejemplo donde H0 es 5 y H1 es menor a 5, y calcula y le da 3,58 y rechaza la hipótesis nula. ¿Eso por qué? Sí, no, en realidad ahí hubo un error. Era negativo, menos 3,58 daba. Y ahí hay que buscar en una distribución Z cuál es la probabilidad de obtener
un valor menor que menos 3,58. ¿Se puede eso con el R, Roxana? Sí, fíjate cuando hicimos la guía para obtener los p-valor. Vemos en la guía, chicos. Voy a compartir pantalla. En la guía yo le puse cómo tienen que hacer con R. Con la función PT, o sea, P y con T de distribución T de student. A ver si tengo... ¿El práctico 6 es? ¿Guía 6? Sí, 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 sí. Bien. Acá con el TT nos da directamente el valor P. ¿Querés contarle un poco de eso, Roxy? Hay dos formas de hacer. Ustedes pueden hacer paso a paso, calculando, digamos, o pueden hacer con la función t-test. Yo les hice las dos formas para que ustedes vean cuando hacen la función t-test de dónde salen esos valores, que salen de la aplicación justamente de la fórmula de teoría, no es que salen de cualquier lugar. Por eso justamente está hecho de dos formas, de un solo paso con la función t-test y está hecho paso a paso usando las fórmulas, nada más que es un poquito más largo porque tienen que escribir, ingresar. Pero bueno, ¿Qué querés que muestre, Roxana? ¿Vos sabés que tengo congelada la pantalla, puede ser? ¿Ahí vos no ves que se mueve? No, está congelada la pantalla, che. Hago de vuelta. Compartir. ¿Ahí? Ahí sí se ve. Bien. ¿Dónde querés que Fíjate en el 2. Está, voy al ejercicio 2. Fíjate, ahí está, mira. En el ejercicio 2, no, el 3. Subir un poquito, Laura. Espera. Ahí, fíjate. En primer lugar, se ingresan los datos. Después se calculan, fíjense, la media, el desvío. Después está, ese es el mu estimado, o sea, que ellos piensan. La hipótesis nula, el de la hipótesis nula. Exactamente, y el n, fíjense que es 9. Después está el cálculo de t de prueba. Esto está sacado de los libros, chicos, así que no me pueden decir que está mal. No me pueden... Se calcula el valor de t. Sí, fíjense. Y después, y el valor de t acá le da menos 1,2. Sí. Y después se calcula la probabilidad. Sí, fíjense la función pt, el valor de t y los grados de libertad, que en este caso sería 8, porque eran 9 menos 1. Y da ese valor de... Este es el p-valor acá. Sí. Si hacen, fíjense, lo que pasa que acá, a ver, ahí está. Roxana, si quisieran el p-valor de la distribución Z, que acá va Z. Sí, tendrían que hacer con el ZT seguramente. Bien. Eso nomás. O no, ahí es con P-norm para la normal, porque PT es para T student y P-norm es para la normal. Acá va otra función y para la normal le tienen que indicar la media y la del desvío estándar. Sí. Y si es una Z, la media 0, el desvío estándar 1. Fíjate acá, vos justo está bien porque vos justo abriste el resuelto, digamos, así que re bien. En el de ellos está sin los resultados. Pero fíjate que el p-valor es 0,13, que sale acá p-valor 0,13, los grados de libertad son 8 y el t menos 1,2. O sea, es lo mismo hacer de las dos formas.
Acá ya le da un t-test donde ¿qué le tienen que indicar acá, Roxana? Los Fíjate, valores de X, la media, la hipótesis alternativa. que es el menor en este caso y el nivel de confianza. Si fuera la otra hipótesis es upper, No, upper. a ver, parece que sí, no me acuerdo. No, greater es en el, Greater. Está sí, bien, está bien, está bien. en el Less otro, o greater. Y después, Roxana, ¿y si es distinta la hipótesis nula? creo que es two-sided, algo así. Bien. Eso le podemos dar a ellos si es que tienen esas hipótesis. Ujú. Fíjate acá, vos tenés el resuelto, pero bueno, ellos cuando hagan, si van ingresando todos los valores, van a ir obteniendo eso y ahí van a entender de dónde sale. Lo que pasa es que obviamente no le podemos dar ya todo, pero bueno, la idea es que ellos vayan haciendo paso a paso. Espera un segundo, miro el chat. Ah, Espera un segundo, miro el chat. Acá, fíjate, me pregunta uno, dice, profe, ¿existe posibilidad de entregar este trabajo el domingo y hacer otra clase de consulta sábado domingo? Porque rendimos química el viernes, dice. Sí, con razón que no había nada de pregunta, no estaban mirando nada, no estaban estudiando nada. sí, hay posibilidad. Hay posibilidad de entregar el lunes si quieren. El sábado vemos a ver si tengo un horario, les digo. Después otra pregunta dice, Espera, anoten las preguntas, chicos, y vengan ese día con la pregunta concreta. Ya no voy a dar teoría ni nada de eso, sino simplemente a responder preguntas para el parcial. después dice, ¿es lo mismo el p-valor si es una distribución normal? ¿O de qué forma se calcula? Ah, con distribución normal, bueno, ya dije con p-norm. Con la distribución z, sí. Sí, eso ya habíamos, vos me preguntaste y yo te había contestado recién esa pregunta. Con p-norm. A ver si hay alguna, espera que me... Dice, hay una pregunta acá, dice, ¿puede darnos alfa igual al p-valor o siempre es distinto para comparar? Disculpame, decime de nuevo, Roxana. Esta pregunta me... ¿Puede darnos alfa igual al p-valor o siempre es distinto para comparar? No te va a dar igual, o sea, es una variable continua la probabilidad de un dato. Entonces siempre podés traerle un decimal más para llegar a encontrar la diferencia. Si hay probabilidad 0,0 de que te dé el mismo valor. Igualmente el investigador quiere que sea menor que el alfa, entonces siempre le va a buscar que sea menor, porque si hace la experiencia en general es para rechazar la hipótesis nula. En general, hay veces que se quiere aceptar, pero son otras pruebas. Profe, disculpe. Decime. El parcial es el 22, ¿cierto? El viernes 22. Sí, señor. Y no habrá un modelo o algo para guiarnos o enfocarnos a qué hay que estudiar, digamos, de los 7 temas. Un modelo o no sé, una clase para el En parcial realidad, únicamente. ustedes tienen todo el derecho de preguntarme hoy cómo va a ser el parcial, porque hasta ahora no le dijimos. Porque Ah, no tuve tiempo, chicos, de hacerme un tiempito para explicarle. Hace mucho que lo venimos pensando con Roxana y yo ya, la idea nuestra es colgarle a ustedes dataset, ponerle para que ustedes
bajen un dataset y respondan en algunas consignas, como para que puedan aplicar estadística descriptiva, para que puedan hacer una estimación o para que puedan hacer una prueba de hipótesis o una tabla de frecuencia. Voy a ver, en realidad, son esos como los temas más importantes, o que hagan una tabla de frecuencia, estadísticas así medias, media, mediana, moda, o alguna medida de central y alguna medida de variabilidad que calculen. O sea, que ustedes puedan responder a consignas con ese set de datos que tengan, que va a ser un set de datos diferente para todos, con variables distintas que le va a permitir sacar distintas conclusiones. Acuérdense que mi objetivo de evaluación con ustedes es que utilicen herramientas estadísticas y que puedan interpretar lo que están haciendo. Yo no es que me hagan un cálculo de estadística, ustedes es a libro abierto, van a poder mirar todo lo que quieran. Lo que necesito es que de un set de datos ustedes puedan llegar a hacer un análisis descriptivo y a sacar unas conclusiones. Entonces, eso es lo que estamos teniendo en mente. Tengo yo el enunciado, porque no es la primera vez que voy a tomar un examen así. Lo que tenemos que mirar bien detalladamente son los sets de datos que tengan todos el mismo nivel de complejidad y que les permitan a ustedes más o menos estar respondiendo a todas las mismas consignas. De eso se va a tratar. Van a poder acceder al set de datos. Vamos a hacer una práctica para que ustedes puedan hacer bien la lectura, ya sea con R o con Excel, y que ahí puedan hacer. Enfóquense, ya les digo, tabla de frecuencia, medida descriptiva, alguna estimación por intervalo de confianza o una prueba de hipótesis. No va a ser complejo, pero no hay un examen modelo porque no es de pregunta y respuesta. Yo con lo de agronomía sí le puse un modelo, hicimos por el aula virtual, encaro la materia distinta que con ustedes. ¿Qué otra? ¿Y va a ser por Zoom el parcial? Sí. Ok. Sí. Va a ser por Zoom, sí. ¿Qué más? Bueno, otra cosa, Laura, con respecto al parcial, es sí. que se le va a dar una base de datos y eso ustedes tienen que saber cómo ingresar en R. Claro, lo que van a trabajar... El primer día que nos vimos cara a cara hicimos, igual yo le voy a armar algo para que no desfallezcan, vamos a decirlo así, y porque ese día me acuerdo que a la gran mayoría le costó. Y estuvimos de la hora y media, habríamos estado 45, bueno, hubo dos grupos, fue distinto, pero 45 minutos, 40, una hora, con el tema del ingreso de los datos. Y Roxana, si tenemos tiempo, en todo caso, el sábado, un rato, le podemos mostrar cómo manejar un set de datos y le dejar ahí algún modelo para que ellos puedan hacerlo ese día al parcial sin dificultad. Ok. Acá encuentro unas preguntas. Decime porque yo ya tengo que cerrarle, chicos, enseguida. Yo hice el ejercicio y el p-valor calculado a mano no me da lo mismo que en R. O sea, lo hice usando la tabla, dice. Y las tablas son aproximadas. ¿Hay mucha diferencia con el valor o cuánto diferencia? No sé, no me hice acá. Después poner el caso concreto que vamos a ver, no te tiene que dar mucha diferencia. El ejercicio 2 dice que el... Mandaros bien la consulta, después ya sea por mail o por el chat para tu tranquilidad te vamos a responder bien cómo es. Profe, ¿cómo va a ser la modalidad para enviarle el examen?
¿Por correo? Por correo, así un documento. Sí. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo? Puede ser 1 hora y media. Bueno, gracias. Otra pregunta, Laura, dice, ¿va a entrar teoría en el parcial? No. Es de interpretación, chicos. ¿Qué más? Dice, ¿cómo vamos a hacer si se nos corta con el Zoom? Y bueno, roguemos que no, digamos. Igual ellos tienen que mandar el examen vía correo. Sí. Traten de no mandar 5 horas después, o sea, no. O sea, 5 horas, no. No va a ser, chicos, lo que le vamos a poner bien cuáles van a ser las pautas para hacer el examen. De todos modos, así como ustedes sienten inseguridad cuando van a hacer un examen, nosotros los docentes hoy por hoy tenemos mucha inseguridad de que sean ustedes los que están resolviendo el examen. No estamos acostumbrados a la virtualidad y no querríamos aprobar si realmente no tienen los conocimientos básicos para aprobar. Entonces, el Zoom para nosotros es una tranquilidad. Es una tranquilidad de que los podemos ver, están trabajando, y es una forma de tranquilidad para el docente. Entonces, así como ustedes piden también de nuestra parte consideraciones, que le demos clase de consulta a todos, nosotros los docentes ahora le pedimos a ustedes de su parte que respeten este tipo de cosas, que traten de tener su teléfono, una computadora ese día para que lo podamos ver y tengan video. ¿Estamos? Yo me tengo que ir. Nos comunicamos de nuevo el sábado si se puede. Que en principio, aunque sea un rato, yo voy a poder el sábado. ¿Estamos? Ok. Ahí corto Organizamos una reunión nueva. corto la grabación, Laura. Bueno. Yo les dejo que tengo otra